Caracas Radio, lo mejor este viernes 20 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy, terminando la semana, un encuentro sobre Venezuela en el marco de la Asamblea General de la ONU. Liderará el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario norteamericano se reunirá con varios líderes de América Latina para abordar la crisis venezolana. Según una alta funcionaria estadounidense, el presidente Trump discutirá con otros funcionarios del hemisferio sobre la campaña de presión contra Nicolás Maduro. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Esto va a ocurrir, 2 días después de la reunión de cancilleres de países miembros del TEAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que debatirán una estrategia conjunta en torno a Venezuela. Por cierto, mientras eso ocurra, Nicolás Maduro viajará a Rusia en breve, según autoridades de ese país. Hablaremos al respecto, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos. Miembros del directorio del Fondo Monetario Internacional sostuvieron reunión informal sobre la crisis en nuestro país. Recordar que según las previsiones del organismo, la hiperinflación rondaría 1.000.000% al cierre de este año y la contracción económica se ubicaría en 35%. Además, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ubicó a Venezuela entre los 41 países que necesitan ayuda externa en este momento en el mundo, producto de crisis alimentarias. Lo comentaremos. También la canasta básica alimentaria familiar superó los 5 millones de bolívares. Según el Sendas, muy pocas familias hoy día pueden cubrir estos requerimientos, esto lo decimos nosotros, y un nuevo apagón dejó sin servicio eléctrico a buena parte del área metropolitana de Caracas, del estado Miranda y otras entidades. Producto de una avería, según lo ha reconocido, por cierto, Corpoelec. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestra primera invitada vía telefónica. Se trata de Marianela Herrera. Ella es médico, profesora, forma parte del equipo de la Fundación Bengoa. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría una primera valoración sobre un tema recurrente del que llevamos hablando con nuestra invitada al menos años, que tiene que ver con la crisis alimentaria y el reconocimiento que finalmente hace la FAO sobre las dimensiones del problema, tanto que acaba de ubicar a Venezuela entre los países del mundo que necesita ayuda externa para enfrentar esta situación. ¿Qué puede decirnos? Así es, fíjate que se incluye a Venezuela en este nuevo informe. Ya se había reconocido en el reporte del Estado Mundial de la Alimentación y Seguridad Alimentaria, pero en este reporte especial de FAO, pues se reconoce a Venezuela dentro de los 41 países que requieren asistencia externa. Bueno, es obvio, ya lo sabíamos, ¿qué más podemos decir? Además, suena ahora una respuesta tardía, igual que muchas otras respuestas de algunas agencias multilaterales, porque, bueno, es lo que se vive a diario en Venezuela. Es muy obvio que, tal y como lo dice el reporte, por cierto, ahora, que el problema es de acceso a los alimentos. El problema básico de Venezuela es que quién puede comprar y acceder a los alimentos. Por supuesto, hay un tema de muy baja producción de alimentos. Esto contribuye, pues, a que no haya una oferta adecuada y los productos de los cuales disponemos son extremadamente costosos. Tú vas ahora a un automercado y puedes ver automercados relativamente bien abastecidos. Sin embargo, ¿quién puede comprar? ¿Quién puede acceder a ellos? Ahora, varios temas que discutir con nuestra invitada, porque lamentablemente no es una situación nueva y efectivamente da la impresión que en este caso Naciones Unidas, esta agencia dedicada a la alimentación y la agricultura, reacciona un poco tarde. Yo le pedí un comentario porque en el caso de América Latina y el Caribe, la lista la conforman Venezuela y Haití. ¿Cómo llegamos a esta situación? La escuchamos. Sí,
Sí, fíjate, o sea, realmente conversábamos un grupo de colegas en el día de hoy justamente en el Congreso de la Academia Nacional de la Medicina y realmente Venezuela, que hace 20 años era un país de avanzada, Venezuela que siempre fue un país donde la innovación y la tecnología estuvo presente, pues realmente llega a un estado lamentable, entre otras cosas por falta de mantenimiento, por falta de políticas públicas adecuadas y por el empeñarse en la utilización de modelos que necesitan actualización. Porque si uno toma en consideración que la economía es una ciencia, pues a esa economía y a esos modelos económicos que se decidió aplicar en este país, había que actualizarlos. Es como que tú tengas una apendicitis y hoy en día, a la luz de las innovaciones de la laparoscopia, tú decidas que para operarte un apéndice te vas a abrir todo el abdomen completo, tal y como se hacía hace un siglo atrás. Y eso es más o menos lo que sucedió en el país y que además se complementó con hechos de corrupción, con hechos de una serie de elementos que no ayudaron para nada a fortalecer un país moderno, una sociedad moderna, bien mantenida y enfocada hacia el desarrollo. Ahora, con relación a este tema, siempre citamos la frase de Friedrich von Hayek, economista. Él decía, si los comunistas entendieran de economía, ellos no serían comunistas. Y es que, bueno, en Venezuela se han empeñado a aplicar un modelo que ha traído como consecuencia, lo mismo que lamentablemente nos ha tocado sufrir en nuestro país. Yo le pediría un comentario. Sí, porque fíjate, inclusive cuando hubo la bonanza petrolera de los años 2008 al 2011, donde se hubiese podido realizar cosas maravillosas y se hubiese podido, por ejemplo, consolidar unas reservas económicas importantes en el país, pues no se hace porque se suponía entonces que se iba a realizar un cambio en el modelo económico desde el capitalismo supuestamente salvaje a un socialismo controlado por el Estado, que ya se sabe que esos modelos están totalmente obsoletos, que no funcionan, que lo que funciona es una economía de libre mercado con una competencia honesta y con una competencia que hace que la gente se esmere en ofrecer lo mejor de sí mismo. Entonces, por supuesto, al estancarnos y al empeñarse quienes conducen las políticas públicas en estos modelos obsoletos, pues lo que hemos obtenido en consecuencia es obsolescencia y mediocridad. Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada acerca del impacto que tiene esta situación, porque destaca la FAO la salida de nuestro país de más de 4 millones de personas. Conversamos la mañana de hoy con la directora de Cáritas y la situación, la verdad, preocupa y mucho, porque hablamos de casos de desnutrición aguda, crónica y seguramente deficiencia de micronutrientes en nuestro país. Yo le pediría un comentario y saber lo que usted ha visto en el terreno, lo que está pasando, las consecuencias directas de esta situación. La escuchamos. Sí, fíjate, eso es correcto. La preocupación sobre desnutrición aguda, desnutrición crónica, déficit de micronutrientes es importantísima y sumamente preocupante. Pero a esos fenómenos se le está sumando algo que también viene a constituir un elemento gravísimo, que es la superposición de los eventos crónicos con los agudos. Y la mejor representación de esto es la muerte de bebés menores de 6 meses, que la estamos viendo, y esto representa, bueno, un bebé que se muere antes de los 6 meses de vida, es porque no tiene posiblemente, la mayor causa es porque no está bien alimentado, porque no ha recibido lactancia materna adecuadamente y de forma exclusiva, que es el mejor alimento para el bebé, porque posiblemente tiene una madre
con desnutrición, que no se controló el embarazo y dio como producto un bebé que nació con bajo peso al nacer y que ya arranca la vida en desventaja. Entonces, cuando a ese bebé de bajo peso al nacer se le acerca una mini gripecita, entonces ya estamos muy mal. Si ese bebé, como a la mamá en ese nivel de estrés, en ese nivel de desnutrición, no tiene leche suficientemente de calidad, Sí, perdimos comunicación con Mariela Herrera, médico, profesora, forma parte de la Fundación Bengoa. Ella ha expresado opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, el impacto social que esto tiene, el reconocimiento de la FAO, finalmente la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que ayer ubicó a Venezuela entre los 41 países que necesitan ayuda externa producto de las crisis alimentarias. En el caso de América Latina y el Caribe, estamos en la lista nosotros y Haití. Decía Marinela Herrera, hablaba, compartía su opinión, información sobre el impacto que esto tiene, esta situación tiene para los pequeñitos y las muertes, es decir, la mortalidad infantil. Yo le preguntaría si existen datos oficiales acerca de las dimensiones de lo que está pasando, porque si no ocurre nada, no sabemos esto cómo puede continuar, es decir, a dónde nos puede llevar, ¿qué puede decirnos? Sí, no tenemos un dato oficial representativo del país. Sí tenemos datos, por ejemplo, parciales en grupos focales que hemos hecho. Nosotros, por ejemplo, en zonas muy desprotegidas hemos hecho grupos focales, por ejemplo, de 6 madres, donde hay 2 madres que refieren que sus bebés de 6 meses, menores a 6 meses, han fallecido. Entonces, cuando tú empiezas además a conversar con tus colegas y les empiezas a comentar y te empiezan a decir que ellos también están viendo lo mismo, uno de verdad se comienza a preocupar, porque es un elemento muy grave que además viene a sumarse a todo lo que comentábamos con anterioridad, que es la desnutrición aguda, la crónica, el déficit de nutrientes, los adultos mayores totalmente desprotegidos, sin posibilidad de alcanzar una alimentación adecuada. Entonces esto viene a complicar aún más el cuadro. En las actuales situaciones y apelando a su experiencia, no es suficiente lo que está ocurriendo en nuestro país, las dimensiones de esta crisis que han llevado a más de 4 millones de ciudadanos a abandonar el territorio nacional, como para que Naciones Unidas organice algún tipo de acción, como lo ha pedido incluso Human Rights Watch, una acción a gran escala, insisto, tomando en cuenta las dimensiones de una crisis en medio, por cierto, de un proceso hiperinflacionario, de devaluación, de destrucción del salario en Venezuela. ¿Qué opina usted? Pero por supuesto, lo que estaríamos esperando todos es un plan de respuesta humanitario eficiente, que se pueda implementar de una vez para que la gente, los más sufridos, puedan experimentar algún tipo de mejoría y de bienestar. Sin embargo, esto parece, de todas maneras, no ser posible, porque o bien no hay un acuerdo de comienzo, o no se terminan de decidir de cuál es la fecha de comienzo o cuáles son las características que se están tomando definitivamente para esto. Porque cuando uno, y esto ocurre a menudo, cuando uno lee los informes, incluyendo este recién publicado informe, es como que igualmente se queda tímido en definir lo que está sucediendo en Venezuela. Solamente se hace referencia, por ejemplo, a la grave crisis económica, lo cual es cierto, es un factor terrible y muy importante. Sin embargo, nos quedamos cortos en decir que no han sido suficientes
los programas y la perseverancia en alcanzar la distribución con equidad de los alimentos en Venezuela. Hay otra consecuencia de esta crisis y ojalá la comunidad internacional, porque ya todas las agencias de Naciones Unidas están al tanto, y tiene que ver con el tema de la escolarización de los pequeñitos en Venezuela. UNICEF acaba de advertir que más de 1 millón de niños en nuestro país está fuera del sistema con el impacto que esto tiene, porque para muchos de ellos es el acceso a alimentos, entre otras cosas. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Totalmente. Esto es terrible porque uno de los programas que tradicionalmente en Venezuela solía garantizar una alimentación adecuada a los más necesitados es programa de alimentación escolar, y definitivamente desde hace 5 años no solamente que se han profundizado, es que muchos colegios está sencillamente ausente. Entonces, por supuesto, cuando tú tienes un niño que no tiene comida ni siquiera en su hogar, pero también en el colegio, lo que tienes es un problema gravísimo, y esto complica los miembros de los hogares para sobrevivir y sortear esta crisis. Por ejemplo, si tenemos un serio problema con los teléfonos, no sé si tiene que ver con el apagón o no. Este tema de los servicios básicos siempre lo mencionamos, lo subrayamos, figura también en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Ella, en el capítulo dedicado a derechos sociales y económicos, habla de la desinversión, el desvío de recursos, la corrupción, como razones que explican lo que está ocurriendo en materia de servicios públicos. Ella menciona allí la electricidad, agua potable, el gas doméstico, y siempre incluimos telefonía básica, celular y acceso a Internet. Perdimos comunicación. Adelante, Marianela Herrera. Sí, hablábamos un poco de las estrategias que utilizaban los hogares para sortear esta crisis, donde vemos, por ejemplo, madres que nos refieren, no, es que yo a mi hijo ahora lo dejo que se despierte a las 10 de la mañana, porque así ya me ahorro el desayuno en la mañana y lo acuesto a dormir en la tarde muy temprano para también ahorrarme más comida. O gente que nos está diciendo que redujo las porciones de comida de los miembros de su hogar para poder rendir la comida, e inclusive madres que se han puesto a trabajar en oficios riesgosos para obtener algún ingreso y poder comprar alimentos para alimentar a sus hijos. Dos inquietudes antes de hacer la pausa para ir a publicidad. En primer lugar, como caso de estudio, seguramente Venezuela pasará a la historia, esto lo digo a título personal, país petrolero, miembro de la OPEP, que no ha sufrido conflicto armado abierto, ni tampoco una catástrofe natural, que llega a una situación de esta naturaleza. Yo le pediría un comentario. Y en segundo lugar, de tomarse medidas, de tomar acciones por dónde empezar. Hablo de una ayuda a gran escala que haga frente, que ayude a contener esta situación. ¿Qué puede decirnos? Bueno, lo primero es que ciertamente en este momento, bueno, a pesar de que Venezuela sí se convertirá en caso de estudio, de todas maneras, hoy en día resulta incómodo hablar de la situación de Venezuela. Uno llega inclusive a otros espacios y uno comienza a hablar de la situación de Venezuela y uno ve la cara de incomodidad, inclusive de mucha gente, miembro de comunidad científica, donde es incómodo, porque hay temas incómodos y uno de ellos es el hambre. Es un tema incómodo de tratar, máximo cuando tienes un país como Venezuela que no debería tener hambre y donde se hubiese podido prevenir la situación que se está viviendo. Entonces, es incómodo por todas partes. Y lo otro, ¿por dónde empezar? Bueno, hay que empezar por varios frentes en este momento, porque no se puede descuidar ninguno, porque tienes que trabajar en lo urgente sin descuidar lo importante.
Tienes que salvar vidas mientras salvas cerebro, porque no vale de nada salvar una vida para que después esa misma persona que se le invirtió en salvar vida, la pierda al llegar a su entorno, al llegar a lo estructural que no funciona. Entonces tenemos un reto gigantesco para poder salir adelante en medio de esta situación tan compleja. Gracias, Marianela Herrera, por atendernos, acompañarnos, médico. Ella es profesora universitaria, forma parte del equipo de la Fundación Bengoa, expresando opinión, análisis acerca de este reconocimiento de la comunidad internacional, concretamente de Naciones Unidas y de la FAO, sobre la gravedad de la crisis en nuestro país. Formamos parte de la lista de naciones que necesitan ayuda externa producto de la crisis alimentaria en América Latina y el Caribe. Estamos de la mano con Haití. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana, Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho a propósito de esta reunión informal del Fondo Monetario Internacional sobre Venezuela, y es que el mundo mira con atención lo que está ocurriendo en nuestro país. No es poca cosa hablar de 4 millones de seres humanos que han salido de territorio nacional. Esto podría incrementarse hasta 8 millones o más al cierre de 2020 si no pasa nada. Comentábamos que este organismo calculó una hiperinflación en 1.000.000% para Venezuela a finales de este año. Si no cambian las cosas, habrá que ver si se llega a esos extremos, y una contracción económica que se ubicaría en 35%. Bueno, en ese contexto, la canasta alimentaria está por encima de los 5 millones de bolívares, y el equipo económico de Nicolás Maduro, lejos de promover la producción nacional o trabajar de la mano con el sector privado, cosa que nunca ha ocurrido, esto lo decimos nosotros, se le ocurre esto de establecer impuestos a grandes patrimonios. Para hablar acerca de todos estos temas, saludamos en línea telefónica a Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ustedes por el contacto, siempre pendiente de comunicar lo importante para la sociedad venezolana.
Antes de hablar acerca de esta batería de impuestos, creo que este es el último eslabón de una cadena, el que se refiere a grandes patrimonios en nuestro país. Yo le pediría un primer comentario sobre la situación económica en general, este tema del impacto inflacionario que impide que se reactive el consumo en nuestro país. Ya la canasta alimentaria familiar superó los 5 millones de bolívares según el Senda. ¿Qué puede decirnos? Sí, el sector comercio vive del consumo. O sea, cuando hay consumo, cuando hay circulante en la calle, al sector comercio le va muy bien. Después le va muy bien a la industria y le va muy bien al sector primario. Cuando no hay circulante, no nos va bien a ninguno. En estos momentos no lo hay, no hay la producción necesaria, por lo tanto no nos va bien a ninguno. No consumo porque no tengo cómo consumir, por lo tanto el comercio tiene muy poco que vender. Y por eso yo me extrañó muchísimo las cifras que da Cavidea, porque no pensaba que fuésemos tanto, o sea, que el consumo hubiese caído tanto cuando Cavidea dio su cifra hace 2 semanas. Ahora, yo le pregunto acerca de la situación del sector privado, tomando en cuenta la difícil situación económica, el impacto que tiene la batería de impuestos que, bueno, se ha sacado bajo la manga el equipo económico de Nicolás Maduro para lo que queda del sector productivo de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, ellos se sacan bajo la manga impuestos cada vez que necesitan percibir ingresos, y eso saca del mercado a muchísimas empresas. Muchísimos se van al sector informal, muchísimos cierran la Santa María y se dedican a sembrar papa, cualquier cosa. Vemos cómo se incrementan las ventas por Instagram de comerciantes que están viajando y comprando en Colombia después de 6, 8, 10, 12 horas de carretera para poder vender y sobrevivir. Eso no lo ven las alcaldías, no lo ve la gobernación, o sea, no lo ve ninguno de los 3 niveles de gobierno, porque evidentemente no hay un gobierno en Venezuela que se encargue de la iniciativa privada y que se encargue de la seguridad del ciudadano. Ahora, nos llamó poderosamente la atención, luego de los impuestos municipales que generaron la reacción del sector privado en nuestro país, esto de la declaración de impuestos a grandes patrimonios. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto, qué impacto va a tener y sobre todo, cuáles son los grandes patrimonios que quedan en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? No, y sobre todo que estás pensando a lo que no produce. Porque cuando tú me hablas de impuestos a los grandes patrimonios, vamos a suponer que tengo una hacienda, que la hacienda tengo 2 avionetas porque es la forma de yo trasladarme dentro de mi propiedad, de la gran extensión de terreno, y además la utilizo para fumigar, pero no estoy produciendo lo suficiente. O sea, tú no estás techando, sino es la posesión de la avioneta, porque ni siquiera la propiedad, hasta la posesión te la están techando. La normativa no establece cuáles son los bienes, o sea, cómo tú demuestras la propiedad o posesión de ese bien. O sea, que pudiera decirte cualquiera que tú tienes la posesión de un bien, lo cual no es así. Se habla que vas a ir al registro. Pero también hay algo que nosotros discutimos sobre una base que es ilegal e inconstitucional. Estamos discutiendo sobre una ley que no es aprobada por el órgano constitucional y legal para publicar, discutir las leyes en Venezuela. Esa ley tiene que ser discutida en la Asamblea Nacional, tiene que ser sometida a la discusión pública entre todos los afectados, que en este caso seríamos todos los venezolanos, porque son personas naturales y jurídicas los que están afectados en Venezuela o afuera. O sea, tendríamos que ir a discusión de esa ley cuando la Asamblea Nacional decida retomarla, en caso que lo haga, que no debería hacerlo, porque ya tenemos el impuesto sobre la renta. Cuando el impuesto sobre la renta es insuficiente,
busco la forma de meterse la mano en el bolsillo. Y la forma que están buscando ellos de meterte la mano en el bolsillo es fechar un bien que pudiera estar improductivo. Ahora, ¿qué hacer entonces al respecto? Porque efectivamente cuando uno lee los lineamientos de esta normativa, por llamarlo de alguna manera, establece que las personas naturales y jurídicas efectivamente están sujetas a la declaración de impuestos de grandes patrimonios, que la vivienda registrada como principal ante la administración está exenta, el resto no. ¿Qué hacer ante una normativa que efectivamente no cumple, bueno, con los extremos? No es la única, pero que no cumple con los extremos legales en nuestro país. ¿La escuchamos? No, aquí, María Alejandra, lamentablemente hay una coacción de parte de un sector que está en el gobierno, de un sector que impone y que a muchos no le quedará más remedio que cumplirla. Pero porque ¿qué vas a hacer? ¿La vas a impugnar ante quién? O sea, yo leí el comunicado que emitió la academia, yo leí el comunicado que emitió con Industria y Fede Cámaras, o sea, he leído los comunicados que han emitido los diferentes órganos y dicen que bueno, que esto, primero, que es improducente en un momento como el que está viviendo Venezuela. Segundo, que no hay ningún tipo de producción. Y tercero, que ante quién tú lo vas a impugnar. Lo vas a impugnar ante el TCJ que tenemos en este momento. Se me pregunta cuál es la solución. Evidentemente que la solución es un cambio político en el país. El cambio político es lo que va a devenir en un cambio económico y social que podamos los venezolanos comenzar a ver luces. Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, a la luz de lo que establece este texto, ¿quiénes estarían obligados a declarar por tener grandes patrimonios? Porque otro tema tiene que ver con la tasación. Ahora mismo, bueno, no hay referencia si estamos en una economía, en medio de una economía parcialmente dolarizada. ¿Qué puede decirnos? Por eso te decía que, o sea, ¿qué es lo que vas a declarar? Porque ellos hablan de propiedad o posesión, pero además hablan de lo que esté en el registro público. O sea, no es lo que tú hayas declarado, o sea, no es lo que tú vas a declarar. Pareciera que ellos van a hacer el proceso de investigación y te van a obligar a ti a declarar. Porque esto tendría que ver o no lo sé, con el tema de se habla de los registros públicos. Esto tendría que ver con la investigación que están promoviendo justamente para hacer un censo de nuestro país, ¿o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Es posible que por allí pudiera venir el tema del censo. Lo discutía temprano con otra periodista y le decía, ¿para qué anticipar un censo en un momento de estrés que tenemos los venezolanos ante la pérdida de la propiedad privada? La gente está pendiente que te van a expropiar tu casa, porque somos muchos los venezolanos que tenemos nuestra familia afuera y a quienes les cuidamos su casa. Algunas hay familias viviendo allí, otras no, otras somos nosotros los que estamos pendientes de la casa de nuestros vecinos y de nuestros familiares, porque tuvieron que irse del país y no porque quisieron. Se fueron del país a buscar cómo sobrevivir ellos y ayudarnos a los que nos quedamos en este país a sobrevivir. Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada que por allí pudiera venir el tema del censo, aunque también se dice que el censo es solo para las viviendas adjudicadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Le pregunto a nuestra invitada, ¿este tipo de medidas en qué benefician a la economía nacional, tomando en cuenta lo que ya ha proyectado el Fondo Monetario Internacional para nuestro país este año? Insistimos, habrá que ver si se cumple. Inicialmente se hablaba de una inflación de hasta 1.000.000% al cierre de 2019 y una contracción económica de hasta 35%. ¿Qué puede decirnos? No, es que esto no beneficia en nada, no nos beneficia a nosotros como ciudadanos, porque el estrés que vivimos es terrible, pero además no nos beneficia porque ninguno va a venir a invertir en Venezuela, ni nacional ni extranjero, cuando aparecen todos estos elementos perturbadores, porque son elementos que vienen a perturbar
en lo social, en lo político y en lo económico. Finalmente, yo le preguntaría, lo hemos comentado con nuestra invitada en otras oportunidades, da la impresión que al menos el equipo económico de Nicolás Maduro no va a hacer absolutamente nada para hacer frente a la crisis. Se habían anunciado unas medidas que finalmente no se concretaron, incluso se habló de retomar el control de precios en nuestro país. Yo le pediría un comentario porque en la práctica lo que hemos visto es a los docentes de distintos gremios en la calle protestando porque es que $2 no alcanza para nada en Venezuela, tomando en cuenta, insistimos, el precio de los alimentos y otros insumos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Dice que quienes perciben $2 son los pensionados, los jubilados, los trabajadores del sector público. Sector privado es muy mínimo el que paga $2 a sus trabajadores. Generalmente el sector privado está apoyando a su trabajador. Porque es que además, esa es una trilogía que si no existe, es imposible tu subsistir. O sea, si tú no tienes al trabajador, si no tienes a esa familia, tú no vas a poder producir, tú no vas a poder abrir un negocio si no tienes el trabajador que esté en la caja, el que esté pesando, el que esté mostrando el producto. Si no tienes a la señora que te está limpiando para que el público se sienta cómodo en un buen ambiente. Entonces, eso no beneficia absolutamente nada. O sea, tenemos que, no son $2 lo que pagamos el sector privado. O sea, habría que preguntarle al sector público cómo hacen esos trabajadores, porque además el juego de los bonos se les está acabando, porque los bonos los están percibiendo muy poca gente. Antes tú oías en la calle y además veías en el comercio cuando la gente salía a comprar, cuando le llegaba el bono, por lo menos en agosto, inmediatamente después de la reconversión monetaria. Tú pagan un bono hoy y vas al día siguiente al centro de Maiquetía, al centro de Valencia, al centro de Caracas y no ves tan normal como cualquier otro día. O sea, significa que no lo están percibiendo. O sea, no sabemos quién lo percibe. Cipriana Ramos, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos, expresidenta de Consecomercio, expresando opinión y análisis acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, a la cual hay que sumar esta nueva batería de impuestos que han creado desde el equipo económico de Nicolás Maduro, que en nada benefician a el progreso de nuestro país. Habrá que ver en qué termina esto de los grandes patrimonios. Efectivamente, una normativa que no pasó por la Asamblea Nacional, no fue aprobada por el Parlamento tal y como establecen nuestras leyes, pero ya saben ustedes cuál es la situación en Venezuela y sobre todo del Estado de Derecho. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, comento informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Hay una declaración de Jorge Arreaza, canciller designado por Nicolás Maduro, que destaca el Universal. Él aparentemente presentó supuestas pruebas, esto de supuestas lo decimos nosotros, de nexos entre Juan Guaidó y los rastrojos ante el cuerpo diplomático. Seguramente no dijo nada acerca de la presencia de grupos irregulares en nuestro país, pero en todo caso la información asegura que Jorge Arreaza, instó a los países a rechazar cualquier acto de violencia, así como los presuntos nexos de representantes políticos con el paramilitarismo. Sobre el apagón, les comento, y así lo destaca el Diario Universal, decíamos al inicio que afectó buena parte del área metropolitana de Caracas, también Miranda, que Corpoelec finalmente reconoció que ocurrió este evento producto de una avería. Pues bien, según el Universal, reportan fuerte apagón en sectores de 13 estados del país, media Venezuela sin luz. Esto ocurrió aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Se registró un bajón de luz en varios sectores de la Gran Caracas, mientras que en el interior se han reportado fallas eléctricas durante todo el día. Con esta información vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carl Moritz y la invitación de José María Vargas. En 1835, dos botánicos coincidieron en la isla de San Tomás. Uno de ellos era José María Vargas, quien se había exiliado a esa isla tras haber sido depuesto de su cargo como presidente de Venezuela. El otro era Carl Moritz, botánico y zoólogo alemán, enviado al Caribe por el Jardín Botánico de Berlín para colectar plantas. Fue así como el doctor José María Vargas, quien mantuvo su interés por el mundo vegetal y por las investigaciones botánicas en Venezuela, aún en las difíciles circunstancias de su exilio, invitó a Carl Moritz a estudiar la flora venezolana. Una vez José María Vargas reasumió la presidencia, arribó al puerto de La Guaira junto a Carl Moritz. Moritz permaneció en territorio venezolano hasta 1837 y luego volvió pocos años después para establecerse en la colonia Tovar hasta su fallecimiento en 1866. Allí construyó un pequeño jardín botánico del cual lamentablemente no quedó ningún rastro. Solo quedó su antigua casa, hoy considerada Patrimonio Cultural de la colonia Tovar. Carl Moritz analizó florísticamente las selvas vírgenes de la cordillera de la costa aledañas a la colonia Tovar y la ciudad de Caracas, y otros lugares de nuestra geografía. La comunidad botánica ha honrado su memoria designando una gran cantidad de especies de plantas de diferentes familias con su apellido. La permanencia de Carl Moritz durante casi 25 años en Venezuela atrajo a otros científicos y naturalistas europeos, quienes contribuyeron a develar la enorme diversidad biológica con la que contamos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una
un espacio para debatir las ideas de libertad y las mejores prácticas para su instrumentación en la sociedad venezolana. Y una de las consecuencias también que produjo la dolarización fue en las remesas. La gente cuando se fue de Ecuador, producto de las malas políticas que allí existían, fueron migrando, igual que nos está pasando a nosotros en Venezuela. Y va a llegar un momento que esa diáspora que anda por el mundo también va a remesar en Venezuela y eso también va a producir una cantidad de dólares que va a obligar a que de alguna manera nos dolaricemos. Un debate sobre los principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay un antes con un gobierno más pequeño, más pulcro, más limitado y un después en donde, bueno, terminamos en esto que nosotros estamos viviendo, que es estatismo totalitario, donde el ciudadano no tiene ventanillas para respirar libertad, donde todavía ahora estamos viviendo este fraude constituyente. Hay como una relación entre el crecimiento del gobierno y la pérdida de calidad institucional. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hablamos acerca de la comunidad internacional. La vísperas de esta Asamblea General de Naciones Unidas, donde Venezuela será tema recurrente. Comentábamos al inicio que se anuncia un encuentro para discutir lo que está ocurriendo en nuestro país en el marco de esta reunión que va a liderar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario norteamericano se reuniría con varios líderes de América Latina para abordar la crisis venezolana, para conocer qué podemos esperar en torno a este tema y en general a la Asamblea General de la ONU. Saludamos en la línea telefónica al internacionalista, profesor universitario Félix Gerardo Arellano. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Mira, realmente es una agenda que impacta. Yo creo que lo primero que hay que agradecer y que hay que destacar es que, bueno, sigue la comunidad internacional muy atenta al tema venezolano, no obstante que hay tantas nuevas variables en el mundo que pueden desplazar la atención, como la grave crisis de Irán, como el tema del Brexit para la Unión Europea, la salida más complicada del Reino Unido, como los problemas de migración, particularmente en la frontera con México. Sin embargo, el tema venezolano está en la agenda, es objeto de especial atención. Yo creo que una reunión de un nivel tan alto, en un contexto tan complejo como es la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde hay reuniones muy rápidas, muy breves, muy específicas, creo que es básicamente una señal política. Siento que la reunión que puede ser más sustantiva es la de los cancilleres, vinculada al TIAR, porque, bueno, algunas conclusiones concretas deberían adoptar a la luz de la normativa del tratado, a la luz del manejo del tema. De la reunión de altos funcionarios, de altos jefes de Estado, la que presidiría el presidente Trump, pues creo que fuera de la señal política enorme, no creo que el contenido vaya a ser muy detallado, porque no veo a los jefes de Estado entrando en un debate técnico de medidas muy específicas. Eso se lo dejarían a la reunión de cancilleres fundamentalmente. ¿Qué podemos esperar entonces de la reunión de cancilleres convocada para el próximo lunes en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del cual forma parte también Estados Unidos, profesor? Bueno, yo creo que ahí es que va a venir el debate más importante y entiendo que se concentraría en principio en lograr que países latinoamericanos se sumen a la presión. No me extrañaría que crearan, por ejemplo, un grupo para evaluar el tema de medidas aún mayores, como bloqueos, que tenga que ver con el transporte, con el sistema de acceso. No creo que se vayan a adoptar, pero sí que se inicie la
revisión técnica de medidas mucho más agresivas ante la posición que viene asumiendo el bloque en el poder, que ya está pateando Noruega, aunque Noruega sigue dispuesta a apoyar, que está creando una ficción de negociación que más que fortalecerlo lo debilita ante la comunidad internacional, le está dando señales a la comunidad internacional de que no está dispuesto a ceder en absolutamente nada. La comunidad internacional, buena parte, va a seguir presionando. No dudo que empiecen ya a entrar en la agenda, uno, apoyos mayores en medidas duras, y dos, una escalada de medidas donde palabras como bloqueos o embargos empiecen a aparecer ya más claramente. Tengo que preguntarle, profesor, porque conversando con Mariela Herrera hace algunos minutos, durante el inicio del programa, ella es médico, forma parte del equipo de la Fundación Bengoa, le decíamos, tomando en cuenta las dimensiones de esta crisis que ya es abiertamente reconocida por prácticamente todas las agencias de Naciones Unidas, no es lógico esperar una reacción, como ha pedido incluso Human Rights Watch y otras organizaciones, para contener la crisis humanitaria que se traduce en más de 4 millones de ciudadanos fuera de nuestro país, que puede alcanzar a 8 millones a finales de 2020, el impacto que esto tiene para la región. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Bueno, yo no dudo que algo se pueda lograr, pero naturalmente que el manejo que hace Nicolás Maduro, el bloque en el poder, de estos temas internacionales es muy duro, es en el sentido de que cualquier concesión vinculada a ayuda humanitaria la van a querer controlar directamente, la van a querer etiquetar a la hora de su distribución, de tal manera que figure como que es gracias a este proceso que existe ese aporte, esa ayuda, y van a pedir condiciones a cambio que no pueden manejar instituciones como Cáritas, o como las Naciones Unidas, el Fondo de ACNUR, o el Fondo de Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas, o el PNUD, no podrían estar negociando temas como sanciones, reducción o eliminación de sanciones. Esos temas tendría que manejarse directamente con el gobierno de los Estados Unidos, y yo no me extrañaría que el gobierno de los Estados Unidos estuviera dispuesto a hablar directamente con el equipo del bloque en el poder en Venezuela, pero obviamente exigiría lo que ya está muy claro, lo que se venía hablando en Noruega y el equipo oficialista lo pateó. Ellos saben que es por allí que va la solución. ¿Cuánto tiempo la van a evadir? Pues también influye un poco el apoyo de Rusia. Creo que sería muy importante trabajar Rusia, Cuba, para reducir el respaldo, para reducir los obstáculos a esa salida. No hay otro camino, se lo ha dicho la comunidad internacional. No es fácil que en el tema, en la reunión del TIAR, palabras como proyectos como formar un comando colectivo tengan mucho respaldo. En América Latina hay muchas dudas sobre el tema militar, lo está volviendo a plantear el gobierno brasileño en estos días. Fue la causa del voto conflictivo en la reunión pasada del Consejo Permanente. Entonces, no construyamos mitos en un tema que no luce mayormente factible, a menos que el gobierno de los Estados Unidos quiera actuar unilateralmente, y para eso no necesita el TIAR. Allí tampoco debemos olvidar que el tema electoral tiene a Trump un poco alejado de cualquier acción violenta. Lo acaba de demostrar muy claramente en el caso de Arabia Saudita e Irán. Está optando por sanciones y negociación antes que un uso de la fuerza, una postura muy distinta a la que hubiera sido Israel. Israel, por un acto mucho más pequeño que lo que vivió Arabia Saudita, ya habría soltado sus aviones al ataque. ¿No es eso lo que está planteando el presidente Donald Trump? Es bueno que eso se entienda en Venezuela, que todavía existen sectores que creen que hay soluciones rápidas, que hay soluciones quirúrgicas. Una vez más, el gobierno del presidente Trump ha señalado que ese no es el camino que prefiere. Entiendo que fundamentalmente por razones electorales.
Profesor Félix Gerardo Arellano, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos, expresando opinión acerca de lo que podemos esperar, la expectativa en torno a la Asamblea General de Naciones Unidas y el tema Venezuela, que va a estar allí en la mesa. Va a ser motivo de discusión desde el lunes en reunión de cancilleres de países miembros del TEAR y el miércoles en este encuentro que va a presidir el propio mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a la pausa, a regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información de interés. Efecto Cocuyo dice que información extraoficial señala que el siniestro que se generó en la planta 3 de Amuay, que junto a Cardón conforman el centro de refinación considerado el segundo más grande del mundo. Bueno, lo ocurrido, este incidente sería producto efectivamente de un incendio. Y a propósito de los presos políticos, Gonzalo Jimio escribió hace una hora en su cuenta en Twitter, él es del equipo del Foro Penal Venezolano, que los abogados de esta organización están pendientes de posibles excarcelaciones de presos políticos el día de hoy. Habrá que ver si ocurre. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Heaven Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros